viejuners, bienvenidos a mi canal. Como siempre que empiezo los vídeos de esta sección, tendría que ahora decir pues que he ido a casa del tentáculo púrpura, me he colado y he cogido algo para enseñaroslo de su colección. Pero esta vez no. Como sabéis los que me seguís, hace unos días publiqué un vídeo en el cual pues fui a la sede central o guarida secreta de Retro Barcelona. Y bueno, allí me recibió pues el presidente Carles y me enseñó un poco su colección de videojuegos retro, de videoconsolas raras. Y hubo una en particular que me llamó muchísimo la atención. Bueno, él me permitió grabarla y tal para enseñárosla, así que es la que os traigo hoy. Se trata del Pioneer Laseractive, una especie de dispositivo raro que era un Laserdisc y además era una multiconsola, una videoconsola de varios sistemas a la vez, que es muy curiosa de ver y muy peculiar. Seguro que fliparéis tanto como yo. Venga, vamos para allá. El Laserdisc es el futuro, decían. Todos acabaremos teniendo uno en nuestras casas. Nada más lejos de la realidad. A mediados de los 80, Pioneer compró la mayor parte de las participaciones del primer formato óptico de almacenamiento doméstico de la historia. Inicialmente se registraron varios nombres para esta tecnología: Laservision, Discovision, Laser Video Disc y alguno más. De hecho, se comenzó a comercializar en el año 78 usando alguno de esos nombres. Como veis, este dispositivo era mucho más antiguo de lo que parecía. Pues bien, a mediados de los 80, Pioneer compró todas las participaciones de este cacharro y lo lanzó al mercado comercial como Laserdisc, un nombre que a todos os sonará, estoy seguro. La orientación que se le dio a este producto en un principio fue la de ser un reproductor de películas y música de alta calidad, en formato Laserdisc, como no, aunque se le llegaron a dar más funcionalidades como karaoke y algunos juegos un poco peculiares. Los discos que utilizaba visualmente parecían compact disc, pero mucho más grandes. Los discos Laserdisc que contenían películas medían 30 centímetros de diámetro. Ojo, porque que no os engañe el aspecto, parecía un CD del tamaño de un vinilo, pero no era realmente así. La tecnología que utilizaba no eran unos y ceros como los CDs y los DVDs, era en formato analógico, era una cosa muy rara. Años después de su lanzamiento inicial, Pioneer sacó un producto que se puede considerar como un avance del Laserdisc, el Pioneer Laseractive, un híbrido entre reproductor de música y vídeo de Laserdisc y consola de videojuegos. Este es uno de esos ejemplos de tecnología friki rara que abundaba en los 90. El Pioneer Laseractive se comportaba como un reproductor de Laserdisc, pero añadieron un puerto de expansión para aumentar las capacidades que tenía la máquina de serie. Establecieron varios acuerdos con algunas compañías como por ejemplo Sega y la empresa NEC, los creadores de la PC Engine. Gracias a estos acuerdos crearon módulos con funcionalidades especiales para así poder llevar a un nivel superior este dispositivo. Y ahora sacar módulos de lo más variopinto, entre ellos un módulo de karaoke que lo insertabas y te permitía conectar dos micrófonos y disfrutar de largas veladas en tu comedor de un karaoke maravilloso. Además, se les fue la olla y llegaron a sacar unas gafas 3D. Unas gafas 3D en aquella época, de hecho eran compatibles con la Sega Master System. Y por último, los dos módulos que más nos interesan a los viejuners, el desarrollado por Sega y el desarrollado por NEC. Estos dos módulos son los que transformaban el Pioneer Laseractive en varias consolas de videojuegos diferentes. Amiguitos viejuners, os presento el Pioneer Laseractive CLD A100. Como veis en el frontal lleva ahora mismo puesto el módulo de Sega, con la ranura para los cartuchos de Mega Drive y los puertos para conectar los mandos que vienen con el módulo. Luego os los enseño en detalle. Aquí vemos los botones que lleva el frontal, el de Power, el botón para extraer el módulo que le hayamos puesto, el botón de Play para reproducir contenido que tengamos puesto dentro en el lector. En el centro vemos un botón de Reset y el receptor de infrarrojos para mando a distancia. Y por supuesto la bandeja para poner los Laserdisc, que era capaz de abrirse en dos partes, o bien totalmente, o bien solo la parte central para poner CDs. En la parte trasera podemos ver salidas de vídeo compuesto y de audio en estéreo, además de una salida de audio digital por si nuestro equipo de sonido lo soportaba. Como podéis observar, el aspecto del dispositivo era de electrodoméstico de la época, un vídeo VHS o similares. Algo muy alejado estéticamente a una videoconsola de la época. Pues bien, obviamente lo que lo hacía especial este dispositivo eran los módulos, así que vamos a ver qué pinta tenían y qué podían llegar a hacer. Comencemos hablando del módulo de Sega. Gracias a este módulo seríamos capaces de jugar a cartuchos de Mega Drive, a juegos de Mega CD y de Laserdisc especialmente diseñados para este módulo. El módulo estaba complementado con mandos de Mega Drive que venían con el logo de Pioneer. Se ve muy raro, ¿eh? Que sí, es muy curioso ver un mando de Mega Drive con el logo de Pioneer. Antes de colocar el módulo había que extraer el anterior, por supuesto, expulsándolo con este botón. Una vez introducido el módulo y encendido el Laseractive, en pantalla se nos mostraba qué formato de juegos podíamos cargar. Aunque el lector de esta máquina era un Laserdisc, era capaz de leer CD-ROMs también, por lo que podíamos disfrutar también de títulos de Mega CD, una plataforma que se hizo muy famosa gracias a sus capacidades multimedia. Buenas, Tuber. A mí uno de los juegos que más me llama la atención en formato Laserdisc es el Road Prosecutor. ¿Cómo? Quizás os suene raro este nombre, pero la verdad es que fue uno de los muchos nombres que tuvo el Road Avenger. Ahora sí, ¿verdad? También conocido como Road Blaster. Yo de hecho lo he elegido porque tengo la versión de Mega CD y de hecho este fue el primer juego que compré en su día para Mega CD, a pesar de que esta versión pues sea inferior técnicamente a la de Laserdisc.
Como veis, la distribución fue muy bonita, acompañaba una Spine Card, como se llama en nuestro canal, y se incorporaba una caja realmente preciosa con un disco, un CD y un manual de instrucciones. Y como he dicho, fue uno de los primeros juegos que tuve para Mega CD, para mí gloria bendita de este sistema. Y de hecho la portada me llama poderosísimamente la atención, me da muchísima nostalgia. Quiero enseñarte un camino en el mar. Aparte de poder jugar a Mega Drive y a Mega CD, se llegaron a desarrollar algunos títulos explícitamente en Laserdisc, pero que requerían los módulos de Sega o de NEC. En el caso de los juegos exclusivos de Sega Laserdisc, no fueron demasiados títulos, la verdad, pero algunos de ellos muy llamativos. Entre los juegos más icónicos y destacados de su catálogo exclusivo se encuentran, por ejemplo, el Pyramid Patrol de Taito, cuya definición y detalle eran sorprendentes en la época, aunque jugablemente era un tanto limitado. También Vaira, un juego de acción con tintes de shooter en el que manejamos a un mecha, y su secuela, con vista en primera persona y que recuerda a algunos shoot'em-ups de Mega CD. Rocket Coaster, que mezclaba de forma original los conceptos de montaña rusa y juego de velocidad. Se dijo en su momento que era el juego con mayor sensación de velocidad, algo que no se puede negar. Hyperion, otro shooter de Taito, que fue de las compañías que más se volcaron sin ninguna duda con este peculiar sistema. Bastante espectacular, por cierto, y es, a todos los niveles, de lo mejorcito que se puede jugar en el Laseractive. Tridestone, una aventura interactiva compuesta jugablemente por meros Quick Time Events, como pasa también con Road Avenger o Time Gal, que fueron portados a este sistema también. A cambio, este juego perdió exclusividad y apareció en otros sistemas posteriormente, como por ejemplo en Saturn. Don Quijote, otro juego del mismo estilo, con la diferencia de que este mezcla dibujos animados e imágenes reales, y por supuesto está basado en la obra de Cervantes. O Space Berserker, otro shoot'em up ambientado en el espacio, que fue de los más vendidos y es hoy día de los más aclamados del sistema. Space Berserker es uno de los juegos que he podido probar, dado que Carles lo tiene en su colección, y como podéis observar es auténticamente espectacular en todos los niveles. Parece una película de ciencia ficción espacial interactiva. Llaman muchísimo la atención las imágenes 3D que salen, la omnipresente presencia de vídeo, sonido de alta calidad, por supuesto. Está claro que el Laserdisc lo rellenaban hasta reventar de contenido multimedia. Por desgracia, en aquella época no tuve la oportunidad de ver algo como esto en directo, y la verdad es que me habría quedado totalmente flipado por este espectáculo audiovisual tan brutal. Vistos los juegos que podía llegar a mover, veamos en detalle cómo funcionaba el Pioneer Laseractive. Probemos ahora el módulo de NEC. Como se puede observar, una vez extraído el módulo de Sega y puesto el de NEC, en pantalla cambia lo que vemos. Podemos ver que nos indica el sistema que podemos jugar a juegos de PC Engine, a juegos de Turbo CD y a juegos de Laserdisc diseñados para este módulo. Cuando insertamos un juego en formato tarjeta y le conectamos el mando, se hace la magia. Estamos jugando este Twin Cobra de PC Engine sin ningún tipo de problema. Tal vez no sea uno de los títulos de la plataforma que sea más vistoso gráficamente, pero la verdad es que es súper divertido. Pero bueno, ya puestos, vamos a probar un juego que en un equipo como este lucirá espectacular. Es un juego de PC Engine, CD o de Turbo CD para los amigos, y sin duda alguna es uno de los mejores juegos de todos los que tiene esta plataforma de culto. Drácula X Chino Rondo es la 10ª entrega cronológica de la saga, y de ahí, pues, la X en el título. Para muchos, incluyéndome a mí, la mejor entrega de Castlevania. Vale, ya lo he dicho. Con el permiso de su secuela, este de aquí, Gekka no Yasokyoku, Symphony of the Night. En ese año 93, Chino Rondo no abandonó el país nipón y por ello rápidamente se convirtió en un juego de culto entre los jugadores de todo el mundo. Arrancaba con una intro muy sugerente en alemán y tras eso una fase inicial acompañada de una música en CD que simplemente te dejaba con el culo torcido. Además, el diseño de niveles de esta entrega es muy inteligente. Cada nivel es diferente, tiene múltiples rutas, por lo que la llegada de cada jugador al castillo de Drácula no tiene por qué ser igual, incluyendo la opción, o no, de rescatar a María y de convertirla en un personaje jugable, dándole otra vuelta de tuerca a la jugabilidad porque manejándola las cosas serán un poco diferentes. Una maravilla. Drácula X. He de reconocer que cuando Carles ha puesto el CD de este Castlevania y ha comenzado a sonar la voz en alemán de la intro por el equipo de sonido 5.1 que tiene, la verdad es que se me ha puesto la piel de gallina. Una auténtica pasada el poder disfrutar de este juegazo con esta televisión CRT y con este equipo de música que tiene. Sí señor, la verdad es que Carles tiene una colección de consolas retro espectacular y en un estado de conservación auténticamente increíble, así que si queréis que os traiga alguna al canal y me queréis ayudar a convencerle al señor Carles, dadle amor a este vídeo en forma de likes y os traeré alguno de los tesoros que tiene escondidos en su guarida retro. Pues nada, viejunes, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!